Si visitamos Egipto y vamos a Giza, en el Cairo, adentrándonos en la zona de las pirámides, podemos observar cómo se levanta una gran esfinge egipcia, un monumento cuna de numerosos secretos y misterios. La esfinge está tallada en la roca, aprovechando un montículo que existía sobre la planicie y profundizando en los laterales de la estatua para tallar la enorme obra. Pero, ¿qué representa la esfinge? ¿Está hueca? ¿Qué hay debajo? Buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo desconocido. La esfinge egipcia ha intrigado a los arqueólogos durante siglos y siempre nos hemos planteado, la verdad, numerosas dudas sobre su construcción. Pero ¿cuál es la verdad de esta gigantesca obra egipcia? ¿Está hueca? ¿Por qué tiene entradas? ¿Tiene algo debajo? Bien, en este programa intentaremos abordar estas cuestiones referentes a la esfinge para llegar al fondo de la verdad. Bien, la esfinge, que tiene unos 20 metros de alto por unos 70 metros de largo, no siempre tuvo el aspecto que tiene ahora. Hace más o menos unos 200 años estaba enterrada hasta la cabeza. Después, a medida que pasaron los años, pues tuvieron que desenterrarla, ¿no? Entre 1920 y 1930 hicieron esa labor tan enorme que fue desenterrar toda la esfinge y dejarla al descubierto para observarla mucho mejor. Bien, lo que se vio en la esfinge fueron unos surcos que la atraviesan de lado a lado por todos los laterales. Bien, a partir de esos surcos se determinó datando la esfinge en el año 2630 a 2500 a.C. Bien, esta es la datación oficial, pero este investigador llamado Robert Scott, que es geólogo y antropólogo, no está de acuerdo. Este hombre afirmó que la esfinge estaba construida de 4000 a 5000 años antes de lo que se creía y que fue construida por una civilización anterior. Todo esto lo basa en la erosión de su base, que parece producida por agua y no por el viento. Bien, la teoría nos dice que nos tenemos que remontar hasta menos hace unos 7000 años para ver un clima más lluvioso en la zona, y la verdad es que es cierto, pero hay un matiz que remarcar, y es que el clima lluvioso no se termina de repente. Es decir, un clima que sea lluvioso en una zona no se termina de repente y no pasa a ser desértico. Esto ocurrió al cabo de los años, fue algo progresivo. Bien, esto fue apoyado por diferentes excavaciones, una de ellas en 1930 en el templo del Valle del Micerino, en donde el arqueólogo estadounidense George Reisner, que después hablaremos más de él, pues vio como el templo estaba dañado por erosión de corrientes de agua de lluvia y, revelando esto, se dio cuenta que se producían lluvias torrenciales en esa época. Pero hay otros estudios científicos que le hacen una datación mucho más antigua, de casi 1 millón de años de antigüedad, dado que la erosión parece causada, según habían dicho en un estudio científicos ucranianos, por olas del mar golpeando la esfinge. Y para que esto sea cierto, tendríamos que irnos 800.000 años atrás, que es cuando la esfinge, de estar ahí, pudo estar bajo el agua. Bien, el estudio que dice que la esfinge pudo estar bajo el agua es un estudio que la verdad carece de numerosas pruebas, es bastante poco concluyente. Y aunque la datación oficial seguramente sea la correcta y este estudio esté de forma errónea en algunos puntos, continúa habiendo algunas discrepancias sobre la datación correcta de la esfinge. Sí que es verdad que lo más probable es que la erosión sea por la arena del desierto y por el viento y que no fuera por el agua. Bien, pero vamos ahora con lo interesante, con lo que realmente os quería contar en el vídeo de hoy. Veréis, existen numerosas fotografías y relatos que afirman que la esfinge está hueca por dentro y que debajo de esa esfinge existen incluso laberintos o cámaras enormes, ¿no?, que atraviesan una antigua biblioteca milenaria que guardaría el conocimiento de las civilizaciones prediluvianas.
Bien, el caso es que en diferentes fotografías, como esta que os muestro, tomada desde un globo aerostático en el siglo XIX, se muestra una oquedad perfectamente visible en la cabeza de la esfinge. Ese agujero fue tapiado después en una remodelación posterior. Bueno, la gente se preguntará, si la esfinge fue tallada en un montículo de piedra, es decir, cogieron un montón de piedra y la fueron tallando ahí, ¿cómo es que es hueca en su interior? ¿Cómo es que la esfinge es hueca, no? Pues la verdad es que, aunque fue tallada sobre piedra, según parece, hay evidencias de sobra de que tiene cavidades huecas, aunque no son como dicen algunos investigadores, que, bueno, afirman que está hueca con enormes pasadizos, laberintos grandes e incluso habitaciones con forma de pirámides y, todo tipo de invenciones. No, eso no. Pero sí está claro que tiene oquedades, eso sí. Lo primero que hay que aclarar es que el agujero de la cabeza, hay quien dice que es un gran pasadizo secreto al interior y que conduce a habitaciones secretas. Pero la evidencia sugiere, amigos, que esto no es así. Fijaos, en los años 20, las autoridades egipcias, y esto está perfectamente documentado, tapiaron el agujero para que, supuestamente, pues no se dañara la esfinge. Es la explicación que dieron. Bien, los registros documentales sobre este agujero dicen que medía lo que es 1,5 metros de circunferencia, que esto se traduciría más o menos en medio metro de diámetro, y 1,8 metros de profundidad, casi 2 metros. Es decir, nos indica que tenía un fondo, que fue tapiado y que tenía un fondo. De hecho, hay fotografías de gente metida en el agujero en las que se ve perfectamente que tiene un fondo, pues la gente se metía dentro en una postura que la verdad sugiere que está de pie perfectamente apoyado y no en el aire. Pero aún así nos encontramos con un enorme misterio, porque aún así, la esfinge pues tendría un agujero en la cabeza. ¿Cómo es que tiene un agujero en la cabeza la esfinge? Pues veréis, muchos creen que el agujero serviría como soporte de algo adicional que se pondría en la cabeza, como una especie de tocado o sombrero. Otros dicen que el agujero serviría para meter ofrendas dentro. Pero yo he investigado y la verdad es que el verdadero propósito del agujero no se sabe. Hoy por hoy es un misterio. El caso es que existen documentos que invitan a examinar más a fondo la esfinge, como por ejemplo los del arqueólogo George Andrew Reisner, que decía unas cosas absolutamente increíbles sobre la esfinge, entre ellas pues que había grandes habitaciones en su interior o que había incluso una pirámide en miniatura también en su interior. Visto esto, los arqueólogos pues se pusieron manos a la obra investigando la esfinge, pero no hubo grandes resultados, que digamos. Donde sí que se empezaron a ver resultados y cosas bastante curiosas fue en estudios posteriores de 1987, que ya, fueron estudios ya de la Universidad de Waseda en Tokio, donde se realizaron sondeos electromagnéticos de las pirámides y de la esfinge. Fue allí cuando se empezaron a reportar cosas muy curiosas, como por ejemplo un túnel orientado de norte a sur justo bajo la esfinge, donde había una bolsa de agua de 2,5 a 3 metros debajo de la superficie cerca de la pata trasera sur, y otra cavidad también cerca de la pata trasera norte. Todo esto fue confirmado por más estudios hechos en 1991 y también otro hecho en 1992, en donde usaron diferentes técnicas de refracción sísmica superficial para examinar la esfinge, ¿no? En todos los estudios se confirmaron pequeñas oquedades, pero sin pasadizos o grandes cámaras. Simplemente se vieron anomalías. El caso es que estas oquedades están sujetas a diferentes interpretaciones y ahí se queda todo. Porque, como no se puede tocar la esfinge, ni se puede destruir, ni se puede escarbar en el lugar, pues solo con técnicas de sondeo pues se podría detectar. Así que pues no tenemos nada más, solamente tenemos que sabemos que ahí hay algo
y nada más. En fin, amigos, siempre va a haber especulación sobre la esfinge. Además, después la remodelaron por fuera y taparon todas esas posibles imperfecciones que había desde que se había tallado en la roca la esfinge. Y pues esto llama más aún a la especulación. Pero lo que sí está claro es que la esfinge está llena de huecos por dentro que pues quizás nunca sabremos lo que son realmente. Sí que es verdad que parecen anomalías pequeñas, no se han visto ni columnas, ni se han visto pirámides, no se ha visto nada de eso hay que dejarlo claro. Pero lo que sí que existe son oquedades, y esta es a la conclusión que llegué en mi investigación. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente programa.